Soledades es un espacio de Frontera Radio creado para acompañar, escuchar y compartir silencios y palabras. El programa se emite desde Jerez de la Frontera, en esta emisora comunitaria e independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y autofinanciada, que desde 1987 mantiene un firme compromiso social con la comunidad. Frontera Radio se sostiene gracias al apoyo de sus oyentes. Con tan solo 5 euros al mes podrás convertirte en oyente suscriptor y así ayudarnos a mantener los proyectos, a renovar equipos y a asegurar la continuidad de la emisora. Nos podrás escuchar en el 96.4 de la FM en Jerez, también a través de fronteraradio.org y en redes sociales como Frontera Radio Jerez, donde también están disponibles sus contenidos y podcast. Podrás participar también llamando al 956-337657 cuando tengamos la línea de teléfono abierta. Nos podrás enviar mensajes de voz a través de WhatsApp al 687-463-978 o bien escribirnos al correo electrónico soledadesfronteraradio@gmail.com. Ahora sí, comenzamos. Esto es Soledades. Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Soledades aquí en Frontera Radio. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a un tema profundamente humano. Un tema que tarde o temprano toca la vida de todos nosotros. El duelo. Hablar del duelo es hablar de emociones, de pérdidas, de recuerdos, de ausencias, pero también de la capacidad que tiene el ser humano para afrontar el dolor y seguir adelante. Cada persona vive el duelo de una manera distinta. No existen tiempos exactos ni emociones correctas o incorrectas. Por eso es tan importante comprender qué sentimos, aprender a identificar nuestras emociones y saber acompañarnos a nosotros mismos y a quienes atraviesan momentos difíciles. Para ayudarnos a entender mejor este proceso y ofrecernos una visión cercana y profesional, hoy nos acompaña Lucía Vialas, psicóloga, con quien vamos a conversar sobre cómo afrontar el duelo, cómo acompañarlo y cómo transformar el dolor en un camino de aceptación y de aprendizaje. Lucía, bienvenida a Soledades. Es la primera vez que pisas Frontera Radio, creo. Muchas gracias, sí. Acércate si quieres el micro para que se te escuche bien. Sí. Si quieres, bueno, preséntate pues ante nuestros oyentes. ¿Quién es Lucía Vialas? ¿Vialas o Vialas, no? ¿Cómo es? Da igual el acento, ¿no? Todo. Bueno, originalmente Vialas, pero estoy acostumbrada a perder el acento por el camino. ¿No? Claro. Bueno, ¿quién es Lucía Vialas? Todos debemos de saber que es psicóloga, que es precisamente pues la persona que nos va a hablar acerca del duelo. Vale. Háblanos un poco de ti. Vale. Pues me llamo Lucía, sí, soy psicóloga. Llevo ya muchos años en este mundo que me apasiona y desde que terminé la carrera es verdad que me decepcionó como estudiante, ¿no? Con las preguntas de la época y en las búsquedas. ¿Qué te decepcionó, dice? Sí. ¿Por qué? En las búsquedas, ¿no? de los 20 años, sí, donde una se acerca también a la psicología desde... No es casualidad, yo creo que todos los psicólogos y las psicólogas llegamos a estudiar esto desde nuestras propias crisis y desde nuestros propios anhelos, ¿no? ¿Tú crees que desde las mismas sensaciones que tiene uno y esas emociones, de ahí surge esa
apetencia por estudiar algo así, como la psicología? Sí, por supuesto, hay una motivación, ¿no? No es casualidad, hay una motivación intrínseca hacia la temática y ya yo desde pequeñita tenía un poco esta curiosidad hacia el ser humano y desde mis propias experiencias a buscar, a comprender este complejo mundo de la mente y del ser humano, por supuesto. Y ahí fui acercándome a profundizar en la psicología, primero a través de los estudios, claro, o formales, y luego también a través de mis propios procesos, ¿no? de aprendizaje real, más allá de la academia y de lo académico, que es diferente, ¿verdad? Es verdad. Tú que me comentabas que te habías dedicado también a la enseñanza, no es lo mismo, sí, ¿no? Estudiar que aprender o que profundizar, y yo tengo 46 años y sigo estudiando y aprendiendo, ¿eh? Yo creo que no se deja de aprender. Claro. Es algo que creo que además debe de estar en esa es la filosofía que creo que debe de estar en todas las actividades, en todas las profesiones. No creerse que uno lo sabe todo. Claro. Es así. Para entrar ya de lleno en lo que es el duelo, que es el tema que vamos a abordar esta tarde-noche, para comenzar, Lucía, ¿cómo podríamos definir el duelo desde el punto de vista psicológico? Pues mira, así a priori, ¿no? Se dice que es como una respuesta natural ante una pérdida del tipo que sea. Y bueno, podemos profundizar y verlo. A mí me gusta verlo como si fuera también, bueno, es un proceso, como tú mismo has dicho, porque no es un estado, sino que es un caminar, es como un poco de tiempo y lo que me sirve en ese tiempo para recuperarme, ¿no? Como para reconstruirme. También me gusta verlo como, bueno, pues como una herramienta de reconstrucción personal y como un camino, ¿no? de movimiento, donde hay mucho movimiento interno y hacia una transformación, ¿no? Porque es verdad que hay como un recorrido y dependiendo, pero por supuesto de la pérdida, pero en general es como un chasco, ¿no? Una decepción, sí. Madre mía, ¿qué me ha pasado? Y puede vivirse de maneras pues muy exageradas, ¿no? Como a veces yo he escuchado personas que lo explican así, ¿no? También como si fuera, pues como si hubiera caído como si mi mente y mi cuerpo es una casa y ha caído una bomba en mi casa y estoy hecho añicos. Y es que la sensación muchas veces a nivel psicológico y corporal es hacerse añicos, ¿no? Y así como de soslayo has dejado caer que parece que las herramientas también te las aplicas o algo así, ¿has querido decir? O sea que, digamos que esa sabiduría que tú tienes en el ámbito de la psicología, tú de algún modo también dices que te la aplicas o la ves o intentas, digamos, asumirlas tú misma, a ver si eso después funciona para los demás. Bueno, no es eso lo que quería decir, pero también tiene sentido. Es decir, vale, por supuesto, en la medida en la que uno puede profundizar y comprender su dolor, estar con su dolor y elaborar sus duelos, puede acompañarlos de otras personas. Eso es así. Es así, claro. Lo que pasa es que no siempre una puede hacerlo sola. Y por ser psicólogas no nos libramos tampoco, ¿no? Es como, claro, yo siempre digo que los cirujanos no se operan a sí mismos. Claro. ¿Vivimos el duelo de manera diferente? Sí. Sí, ¿no? Con respecto a lo que decías antes, que me he quedado pensando en lo de la herramienta, ¿no? Sí. Sí, ahora te puedo comentar. Claro que vivimos el duelo de manera diferente cada persona. Pero respecto a lo de que comentábamos, que sí, es como como un camino, ¿no? Y como un poco de tiempo para algunos, ¿no? Decimos que es como un poco de tiempo que da la naturaleza y la vida para reestructurar un corazón roto, ¿no? Y una manera de verlo, ¿no? Claro que cada persona lo vive de manera diferente. Obviamente no hay dos personas iguales, entonces no hay dos duelos iguales. Es imposible. Cada persona es absolutamente única y entonces cada duelo también lo es. Lo que sí vemos como en común es esto, que hay una parte del dolor y del duelo que es humano, que es algo como orgánico y natural por el precio de existir, por el precio inherente a estar vivo, viva y
y el precio que se paga por amar, como decían algunos de los maestros, ¿no? Y en ese sentido es como, claro, se nos olvida que el ser humano somos seres sociales y venimos, ¿no? Que tenemos una estructura igual que los mamíferos, o sea, tenemos un sistema nervioso y una vivencia en la infancia que necesitamos de los demás para sobrevivir y necesitamos para desarrollarnos como personas de los vínculos afectivos. Entonces es como que nacemos, para desarrollarnos necesitamos amar y ser amados, y por amar y ser amados hacemos duelos, si no haríamos duelo. Es como es la misma válvula, o sea, sí, sí. Amar, vivir es el mismo. Es el mismo camino. Es el otro lado. Sí, es el mismo camino, sí. Te digo que sí, que es como la misma válvula, claro. El duelo aparece únicamente, o se sobreentiende, o se entiende así como tal lo que es el duelo cuando fallece un ser querido, o también pueden surgir en otro tipo de pérdidas. No, por supuesto, hay muchos tipos de pérdidas diferentes. De hecho, una ruptura de pareja o puede ser la propia, pero también divorcio, ¿no? Del padre y la madre, ¿no? O de la figura adulta, también es una pérdida, bueno, para ellos evidentemente, pero como hijos, y además, bueno, no hay edad para esto. Pero también, pues cambiar de cole, cambiar de instituto. Todo lo que es un cambio, o una ruptura, todo lo que supone un cambio significativo. Todo lo que supone una pérdida cuando hablo de otros tipos de pérdidas, que puede ser de una vivienda, puede ser de un empleo, ¿no? Están las pérdidas gestacionales, están por ejemplo, el duelo de no maternidad o de no paternidad por circunstancias. Es decir, claro que es cuando hay un cambio y hay una pérdida, pero cuando hay una vinculación afectiva con lo que se está perdiendo o con lo que se ha perdido. Más allá de la muerte, por supuesto, la muerte de un familiar, de un ser querido, de una amistad, muertes también terribles, ¿no? Muertes por suicidio, muertes por accidentes, muertes de mascotas. Hay muchos tipos por fallecimiento, ¿no? Pero luego más allá, igual, decimos, ¿no? Una mudanza, un cambio de ciudad, un cambio de país, un cambio de continente, imagínate, ¿no? Claro. Muchos más. Sí, sí, sí. De hecho, ¿no hay ningún duelo más difícil que otro o más doloroso? ¿O todo según la vivencia de la persona, la manera de afrontar el dolor? Sí, decimos que no hay jerarquías en esto del dolor. ¿Cómo se mide? Claro. Y es imposible. Y de hecho es peligroso incluso compararlo, no tiene sentido, ¿no? Es como el dolor es dolor. ¿Tú cómo puedes saber lo que está sintiendo la persona? Es que yo he llegado a escuchar, además, Lucía, si tú me lo permites, un término que se llama microduelo. No sé si tú estarás al tanto de eso, pero estamos hablando de que el duelo es algo subjetivo. Entonces, esto de micro... Sí, bueno, resulta interesante. Yo lo pondría entre comillas y lo elaboraría el significado que tenga dependiendo de la persona. Si para mí es que un micro, pues es como... ¿qué quieres decir, no? O sea, claro. Como es un microduelo. Micro, maxi. Para mí puede ser, a lo mejor entiendo que va por ahí, las pequeñas pérdidas como más invisibles. Entonces, en ese sentido puede ser igual que cuando se hablan de otros micros, ¿no? Que es como micromachismos o micro, que no es que no sean importantes, sino que son como más sutiles y más invisibles. Claro. Y entonces pueden ser... Como que no son reconocidos como tal de inicio, ¿no? Son reconocidos... Exacto. Entonces, es así, ¿no? Exacto. Por ejemplo, muchas pérdidas de este tipo que son... Bueno, pues donde no hay funeral, donde no hay ritual y son pérdidas a lo mejor que tienen que ver con la identidad. Hablamos de pérdidas, por ejemplo, intrapersonales, ¿no? Sí.
cuando tiene que ver con mi cuerpo, con mi mente, con etapas de mi vida o pérdidas de capacidades, ¿no? No soy la misma, ¿no? Y por supuesto, ¿no? que tiene un sentido. Igual que es que, en fin, están muy mezcladas, entonces sería según la persona, porque puede haber igualmente pérdidas materiales, donde vemos que lo material, hablando de los microduelos, no es por el sentido económico del valor económico. Claro, no por materialismo. Exacto, hablamos de pérdidas materiales, pero por todo el valor. Valor sentimental que pudiera tener, ¿no? Exacto, hablamos de duelos cuando hay un vínculo, entonces yo no es que haya perdido una casa a nivel económico, es mucho más que ello, ¿no? Mucho más que eso. En una ruptura de pareja, que lo has comentado también entre los posibles duelos, la persona que toma la decisión de esa ruptura, eso no quiere decir que esa persona no pase por un duelo también, ¿no? La persona que tiene esa decisión de romper. Sí. También sufre su duelo, ¿no? ¿Es menos duelo también? Esa es otra pregunta. Qué curiosa pregunta. Claro que no es menos duelo. Imagínate qué chasco y qué decepción, ¿no? Y qué dolor y qué duelo, ¿no? Tener que tomar esa decisión tan difícil y afrontarlo. Y muchas veces, de hecho, nos encontramos en consulta que la persona que decide finalmente, sobre todo si hay menores a cargo, si hay dificultades, carga con un extra de culpa, ¿no? Y sin duda hay un duelo, y muchas veces y todo el rato digo que bueno, pues que depende también qué tipo de relación ha sido. Puede haber un duelo previo, ¿no? Bueno, eso sería, ¿podemos decir, un duelo anticipado? Sí, puede ser, claro. La persona que finalmente dice no puedo más, ha habido ya un desgaste en la relación muy grande y no puedo más y tomo esta decisión. Y muchas veces ocurre, ¿no? Que quizá la otra persona sí ha estado más en negación o ha estado más en evitación, y entonces, bueno, pues puede empezar a elaborar a raíz de la separación de manera diferente, con estrategias diferentes, y bueno, y no quiero generalizar, pero está claro que en ambas partes hay dolor, una relación es cuestión de dos, sabemos, y por supuesto que hay dolor, aunque ya digo que depende mucho del tipo de vínculo y no quiero generalizarlo, ¿no? Claro. Pero el dolor es igual y por supuesto, sí. ¿Cómo se vive el duelo cuando la pérdida no ha tenido un cierre del todo claro? Queda ambiguo. Eso ¿cómo se sufre ese dolor, ese duelo? ¿Cómo es? En casos de desapariciones o situaciones sin cierre claro, por ejemplo. Bueno, pues yo, fíjate, ahí distinguiría si es por muerte, porque hay casos de desapariciones terribles cuando se va averiguando, ¿no? Aunque sea muy ambiguo, porque no se saben bien quizás las circunstancias de la muerte o en investigaciones, o no. Son casos más complejos y puede haber, mucho más respuestas más traumáticas, ¿no? El sistema nervioso está con partes más en shock, más en alerta, pero al mismo tiempo la desaparición hay mucha esperanza de un posible reencuentro si no ha aparecido el cuerpo. Es complejo, es complicado. Y también por la ausencia del ritual, ¿no? Y vemos los casos de duelos así también congelados o en desapariciones como aquí en la Guerra Civil, ¿no? Todos los desaparecidos, las desapariciones y todos los familiares. Sí. Todos los familiares que, fíjate, ¿no? Que siguen ahí con ese anhelo, ¿no? De sanar, de honrar a sus ancestros y de sanar heridas, ¿no? Entonces, claro que son duelos que necesitan un extra y que tiene un sentido que se elabore de manera diferente, ¿no? Es algo realmente complejo y difícil,
y necesita también de una comprensión y de una reparación. Y luego también si son desapariciones, como decía, sin cierre, pero relacional, que son las pérdidas relacionales, pueden ser por fallecimiento o simplemente por eso, como comentamos, por separación, pérdida de una amistad o en fin. Yeah. Y cuando son relacionales, que no hay fallecimiento, pues entonces también el cierre es complejo. Hay veces que si ha habido, bueno, esto que se dice ahora, ¿no?, del ghosting, ¿no? Desaparece una persona de repente y la otra se queda con un anhelo, con un vacío, con una necesidad de comprender qué ha pasado, ¿no? Ha pasado ahí, ¿no? Una falta de responsabilidad afectiva. O, vuelvo a decir, depende de qué tipo de relación, porque cuando ha sido, o si es una relación traumática o de violencia de género, una desaparición. Los cierres sin cierre claro puede ser hasta recomendable, es decir, que no sea unilateral. Queremos que no haya un cierre, claro. Buscamos ese cierre que sea unilateral, porque hay cierto daño, cierto riesgo, y entonces no hace falta. Sí, es mejor que se quede como está, ¿no? Entonces viene bien la desaparición en ese sentido, para poder elaborar y recuperarse de un duelo traumático. En este caso viene bien esa desaparición. Claro. Es diferente, yo entiendo que no, pero es diferente. Pues yo he tenido mascotas y sé que, bueno, al final es un miembro más de la familia. El duelo de cuando muere una mascota en comparación con una persona, ¿es diferente? O entiendo que será lo mismo, ¿no? O bueno, a ver, me gusta la mirada científica en estos casos. Por supuesto que sí. Muchas veces ha sido, y en algunos contextos sigo escuchándolo dentro de uno de estos duelos que decimos silenciados o desautorizados, que son, en fin, con un componente extra de sufrimiento para las personas, precisamente el duelo por mascotas. Y bueno, tú mismo lo estás diciendo, Antonio, es un ser querido más, y por supuesto que no hay diferencia, porque recordemos que lo que duelamos y lo que nos duele es el vínculo y el amor, que no tenemos ahora como dónde enfocarlo cuando hay esa ausencia, ¿no? Y entonces, claro que hay un duelo por mascota, claro que es lo mismo, se elabora, incluso ha habido veces, yo he tenido a personas con duelos acumulados, donde el factor definitivo de despertar heridas, ¿no?, ha sido el duelo por mascota. Y claro que, por supuesto, que también es un duelo dependerá, reconocido. Lucía, la situación, ¿no?, de la persona, ¿no? Si una persona que esté sola y que lo único que tiene, por ejemplo, es su gato, o también dependerá, ¿no?, el contexto, ¿no? Sí, claro que sí, un factor de riesgo en general, pero no para los duelos, aunque por supuesto que estamos hablando de duelos, sino en general tiene que ver con la soledad, la mayor aislamiento, mayor riesgo para el ser humano en todo. Entonces, por supuesto que sí. En el duelo, ¿cuáles suelen ser las emociones más comunes? Bueno, las más reconocidas de primera ya sabemos cuáles son, ¿no? La tristeza, el dolor, el sentimiento a veces de vacío o de orfandad, de desesperanza. Son como las más populares. Sin embargo, en el duelo las más comunes, las más humanas son todas, y todas son compatibles, ¿no? Muchas veces llaman la atención cuando de primeras lo que hay es anestesia o incapacidad de llorar o apatía, y eso es muy humano también, y es una respuesta emocional que la mente hace igual, ¿no? Y a veces, bueno, por supuesto la rabia, ¿no?, la cólera o el alivio cuando ha habido mucho sufrimiento, ¿no? Sí. Y ahí puede haber emociones que sean agradables, de paz o de alegría incluso. En otros programas hemos llegado a comentar que la soledad duele físicamente, que puede llegar a doler físicamente. Correcto. En el duelo imagino que también, ¿no? Claro. Pues sí, Antonio. Y esto es algo que vemos y
Fíjate que las redes neuronales y del sistema nervioso del dolor físico van por las mismas vías neuronales que el dolor emocional. Ay, curioso eso. Entonces, es como que el cerebro y la mente no distinguen. Lo detecta como lo mismo. Y hacemos lo que podemos como seres humanos y de muchas maneras muy creativas diferentes para contener, sostener y equilibrar esto, ¿no? Entonces es verdad que la mente tiene una capacidad increíble para gestionar eso cuando es demasiado, sobre todo si es un duelo reciente o sobre todo si es un impacto grande o una muerte sobrevenida, la mente hace maravillas. Y lo del dolor físico es real hasta tal punto que hay estudios también sobre en cardiología, ¿no? Cuando dicen me duele el pecho, sí, es real. O sea, hay un dolor como hay en el corazón. Que hay sintomatologías que hay que mirar porque puede pasar por otros problemas físicos, ¿no? Y el dolor es que a veces tiene caras como muy exageradas, ¿no? Que hay que comprender y ver qué es lo que hay ahí. Sí, viene a veces también decimos como olas de dolor, ¿no? Cuando igual que hay crisis y ataques de ansiedad, hay ataques de dolor. Y si uno no sabe qué es eso, se asusta. Sí. Por eso es tan importante comprender y educar en esto, claro. ¿Una persona puede llegar a asustarse si ve que ese duelo perdura mucho en el tiempo? Porque yo entiendo que esto tendrá un tiempo determinado, ¿no? Si a partir de ahí se pasa, podemos estar hablando ya de algo que no es muy saludable, entendemos, ¿no? Sí, este es uno de los mitos que podríamos hablar de esto. La medida de cuidar, si estoy elaborando de una manera saludable mi dolor, no es el tiempo. Entonces el tiempo no es una medida, no sirve. Es la cantidad de dolor, ¿podemos decirlo así? Más que la cantidad es la relación con el dolor. Decimos que elaborar el duelo y caminar en esto de recuperarse del dolor tiene que ver con que el sistema nervioso y mi corazón, o como cada uno lo entienda mejor, pueda sostener el dolor. Es como ir drenándolo, ¿no? Sí. Y hay como una ventana y una capacidad de poder estar con eso. Sí, y al principio es tan grande, al principio es tan inmenso, que no se puede abrir, ¿no? Entonces como que se cierra la compuerta y se va abriendo poco a poco para poder estar con eso. Entonces tiene más que ver con ir pudiendo estar con eso. Es bueno expresar emociones, entiendo, porque, a ver, yo sé que años atrás nos decían a los hombres no lloran, ¿no? Decían, y así muchas cosas, ¿no? Expresar las emociones, y más en un duelo, entiendo que debe de ser necesario, ¿no? O tú como psicóloga, ¿qué nos dirías? A ver, claro, las emociones se expresen o no se expresen, sean más visibles o menos visibles. Y esto los hombres tenéis un precio diferente que las mujeres y se aceptan más ciertas cuestiones que a nosotras y pero lo que vemos es que claro que expresar es necesario. Lo vemos en los nenes, en los niños y en las niñas, como lo necesitan de una manera tan natural, ¿no? Antes de toda la represión adulta, ¿no? Y para ellos no es tan difícil. ¿Ellos lo viven diferente? ¿El dolor? Sí, en un niño. Sí. Y el tiempo incluso lo puedes considerar tú desde tu profesión, que el niño, no sabría decir el verbo exactamente, pero bueno, digamos que en ese duelo es más natural, podemos decirlo así. Una mente infantil procesa de una manera diferente el mundo y entonces las manifestaciones del duelo son diferentes y la capacidad de estar con eso es diferente. Algunas son iguales que los adultos, pero lo que tenemos claro es que con los peques trabajamos como a través de los adultos para que puedan ver lo que hay y claro que tienen un duelo y necesitan sentir y tener espacio para eso y es parte
gran parte del dolor acumulado o de la dificultad de elaborar duelos de adulto tiene mucho que ver con cómo hemos vivido los duelos en la infancia, cómo nos han acompañado o mal acompañado en general en nuestro dolor, si ha habido espacio, si se ha validado, si se nos ha escuchado, si se nos ha preguntado, si ha habido, ¿no? Porque los niños y las niñas no expresan quizá a través de siempre del llanto, ¿no? Que es lo que todo el mundo puede entender. Claro. Pero bueno, los adultos tampoco, hay tantas maneras y un nene a lo mejor simplemente pues empieza a tener más problemas en clase o en fin, o a tener cierta regresión en estadios evolutivos y hay que tener una mirada de comprender qué es lo que hay ahí y muchas veces son los adultos los que no podemos, los que no sabemos. Porque como no sabemos estar con lo nuestro, con nuestras propias emociones y con nuestro propio dolor, es muy difícil acompañar a los demás también. Correcto. Con eso, ¿no? Entonces, yo siempre escuchaba aquello de decir las cosas hay que llorarlas, ¿no? De cuando hablábamos del duelo. Por supuesto. También he escuchado el duelo saludable. A ver, háblanos un poco de esto. ¿Porque existe el duelo saludable? Sí, claro. Yo diría que un duelo saludable tiene que ver con esto, con vivir de una manera natural lo que me está pasando por dentro y tener espacio para ello, permitirme espacio para ello, porque el dolor se elabora en la gran mayoría de los casos de una manera natural y se coloca siempre que se estén pudiendo dar esto. Decimos que, porque antes se hablaba más de lo de las fases y todo eso. Ahora sabemos que no es tal cual. No es tan matemático todo, ¿no? No es que no sea matemático, es que lo de las fases, que fue una gran pionera, la Elizabeth Kubler-Ross, ella lo estudiaba con respecto al duelo del propio diagnóstico y de la propia muerte, que es diferente, ¿no? Vale. Y también, ella se centraba en un tipo de duelo. Sí. Uh-huh. Y ahora, en los últimos años, sobre todo, en toda la especialización en duelos, lo que vemos y lo que hablamos más tiene que ver con ciertas como respuestas, dimensiones ante el dolor, ¿no? Maneras de afrontamiento ante el dolor. Sí. Y en esto los seres humanos, aunque tenemos muchísima variabilidad, por supuesto, pero vemos que hay dos dimensiones básicas para que un dolor se integre de manera orgánica, natural. Uh-huh. Que hay como un movimiento natural entre dos dimensiones que tienen que ver con, por un lado, esta que estás diciendo tú, que es poder expresar, poder conectar, poder sentir, la ausencia, poder darme cuenta, ¿no? A través de las emociones estas difíciles de la conexión y el contacto, ¿no? con mi ser querido, con mi persona, con mi animal, con lo que sea. Uh-huh. Sentir esas emociones que tienen más que ver con el contacto, con la conexión, o de la ropa, ¿no? De mi ser querido o tal, o los audios de voz, ¿no? Que me decía ayer una mujer, ¿no? En el WhatsApp. Esa dimensión más de conectar. Uh-huh. Y la otra dimensión tiene más que ver con precisamente lo contrario, para poder desprenderte, respirar. ¿no? Desprenderte de todo eso. No tanto desprenderte, sino descansar. Es decir, lo otro... Tomarte un respiro. Y además, pero esto lo hace la mente. A veces puede ser como más consciente, pero normalmente es como una respuesta natural que hace tu organismo de no puedo más, me voy a dar un paseo. O hay en el otro lado que decimos que está de otra dimensión que tiene más que ver con desconectar o atender lo cotidiano, ¿no? Porque es que tengo que cocinar porque día a día. Porque voy a trabajar, porque tengo en casa gente que me espera y sigue la vida, porque la vida no para. Y entonces hay una dimensión que tiene que ver con estar conectado, pero con lo que está pasando aquí y ahora y con mis responsabilidades del aquí y ahora y con descansar de lo otro, del dolor. Entonces, lo que permite elaborar es poder estar en ambas, no solo en una. Ya. Porque si hay una tendencia a estar solo en una y se fija solo ese en desajuste. Una, exacto, entonces no es que... Vale. No sé si me he explicado. Sí. ¿Cuándo deberíamos de pedir ayuda? En casos de duelo, ¿cuándo deberíamos de pedir ayuda? ¿En qué momento? Sí.
Bueno, pues a ver, sí que hay señales de alarma. Yo en general digo que la terapia a veces es estrictamente necesaria, ¿no? Es como pongo a veces el ejemplo de la ducha, ¿no? A veces uno está, porque ha estado por ahí trabajando en el campo o pintando lo que sea y está, ¿no? Hasta arriba de mierda y necesita una ducha urgentemente, ¿no? Correcto. Y hay veces que la terapia es estrictamente necesaria para sobrevivir. Entonces sería esa ducha estrictamente necesaria. Y hay otras veces que tienen más que ver con una sensación como de mantenimiento y de higiene. Claro. ¿No? De mantener un equilibrio. De higiene. Entonces sí, hay veces que hay señales de alarma que tienen que ver con si estoy teniendo más conflictos, claro, si estoy peor en el trabajo, estoy teniendo más discusiones. Hay alguna afectación importante porque el duelo impacta a todos los niveles de la persona, en la familia, en el trabajo, en lo físico, en lo social, ¿no? Es como a todos los niveles. Luego también a veces vemos si hay alguna conducta como que nos asuste más o de más riesgo, ¿no? Si veo que estoy pues consumiendo más o tirando más o me quedo por las noches viendo Netflix y no puedo porque por las mañanas estoy fatal. O con el alcohol. Hay refugios, ¿no? Sí, para el dolor que pueden ser huidas, ¿no? Sí, hay huidas, son tapones. Yo digo que a veces como son tapones, ¿no? Hay por ahí un cuento muy bonito que es El vacío, que lo explica esto muy bien. Y hay tapones y refugios para gestionar el dolor que son, digamos, más funcionales y más adaptativos. De primeras todos valen, sobre todo al principio, todos valen. Luego también pedir ayuda cuando hay síntomas, ¿no? Físicos que son persistentes y que no tienen a lo mejor una explicación, pero si yo llevo un año con una sintomatología de lo que sea, de catarro, de 1000 posibilidades he visto, pues ahí hay un duelo enmascarado muy probablemente. Cuando el contexto también es importante, lo que decías antes, cuando el contexto es muy reducido, la red de apoyo, o si la hay, no ayuda. Si es de una red de apoyo ¿muy grande, dices tú? No, si es una red de apoyo en negativo. Ah, vale. Cuando la red invalida o no, o si no está siendo un sostén adecuado a nivel emocional, también es importante tener un espacio. Claro. También a veces cuando hay muchas pérdidas y han pasado muchas cosas, porque el duelo es un activador de cosas de antes, de heridas del pasado. Entonces hay veces que pues simplemente es demasiado y es mejor pedir ayuda. Claro. Se activan cositas, luego, en fin, no sé. Hay veces también que simplemente por orientación, como decíamos antes, si hay peques, claro, o cuando hay circunstancias de muerte especialmente difíciles, para saber cómo gestionarlo, por ejemplo, pues con el cole, con el día a día de cómo ayudar indirectamente. Los adultos son clave en la recuperación del duelo infantil. Entonces, muchas veces trabajamos con los papás y con las mamás. Claro, la familia completa, digamos, en este caso. Para ayudarles a ello. Entonces, por ejemplo, hay veces que ha venido también personas a consulta con este anhelo, ¿no? De, mira, es que eso también lo vemos mucho. Es como que retraso mi momento porque ahora mismo lo principal son mis niños a cargo. Correcto. O mi madre se ha quedado sola porque ha fallecido mi padre y yo me voy a centrar ahora en mi madre, que está peor. Y entonces como que dejo lo mío para después. Sí, a veces aparcas. Sí, decimos ahí un poco un duelo diferido, ¿no? Una doble tarea. Y también, sí. ¿Hay personas que lo afrontan mejor que otras? Tú en tu consulta habrás tenido todo tipo de perfiles, entiendo, pero tú puedes decir, pues, yo qué sé, lo digo así a bote pronto, los hombres afrontan mejor el duelo que las mujeres, o los jóvenes más que los mayores, o no sé, dime. Bueno, mira, un poco en la línea de lo que decía antes, creo que es muy determinante según las experiencias que hayamos tenido de acompañamiento previo. Si efectivamente, si yo tengo recursos, si emocionales, si tengo buenos aprendizajes de peque en la gestión de las pérdidas, cuando yo era pequeña, que se ha muerto mi mascota, y lo hemos hablado en casa y me han acompañado y lo hemos naturalizado y se nombra, o cuando el abuelo muere, porque muchas veces lo peor que hacemos, ¿no? Es ocultar y
Y entonces sí, vemos que cuando se afronta mejor cuando ha habido pérdidas anteriores que han sido bien acompañadas por adultos, por personas adultas que han podido estar presentes, que han podido estar en sintonía emocional, digamos, ¿no? Y que han podido estar presentes, pues claro que hay más capacidad de poder afrontar. Claro, ¿cómo podemos acompañar correctamente? Pues ya hemos hablado de que el papel de la familia juega un papel fundamental, ¿no? El entorno cercano, pues en este caso, bueno, pues de alguna manera nos sirve de apoyo en momentos como estos. Pero ¿cómo podemos acompañar a esa persona que está viviendo un duelo? Sí, bueno, pues de nuevo depende tanto de la persona, pero vamos, en general, ahorrándonos discursos. Ya, me lo imagino. Porque cuando estamos ahí, es lo que decíamos, ¿no? Es como que tenemos tanta incapacidad social aprendida de sostener y de estar con lo difícil que es como que lo evitamos y salimos de ahí, ¿no? Entonces es como que necesitamos decir algo o cambiar de tema o de un abracito y venga, vámonos a tomar un café, ¿no? Es como acompañar. Ni existe una frase que sea la que cure, ¿no? Como dejar espacio y no dar consejos, no dar frases hechas, no dar consejos porque al final eso invalida, es como quito de lo que estoy viendo, te veo, pero lo quito, ¿no? Te voy a decir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que rellenar silencio con este contenido de que hay que hacer genera un impacto en la persona, ¿no? Por ejemplo, esto de, no, es que el joven, por ejemplo, ¿no? En pérdidas gestacionales se escucha tanto. Lo has comentado antes, pérdidas gestacionales, ¿qué exactamente? Bueno, durante el embarazo, en este caso, y una frase hecha es esto de no pasa nada, que eres joven, o bueno, o da igual, o lo contrario, es que ya era muy mayor, es como que le quita importancia. Minimiza, ¿no? O en ley de vida, todas estas que hemos escuchado, ¿no? Al menos ya no sufre, o a él no le gustaría verte así, en fin, son cosas que generan mucho impacto, ¿no? Tienes que soltar, tienes que olvidar ya. Y entonces lo que sí sirve es estar simplemente. Muchas veces menos es más. Estar en silencio con él. Yo si tengo que resumir es menos es más. Vale. Menos hacer, menos decir. Estar, pero no decir. Estar al lado. Estoy aquí, o ¿qué necesitas? Estoy aquí, ¿qué necesitas? Incluso si me desbordo o no sé qué decir, ¿no? Que a veces mucha gente me como, es que no sé qué decir, pues eso está bien también, es que no sé qué decirte. Claro, a veces no hay que decir nada. Mostrar mi propia vulnerabilidad que nos resulta tan difícil, es que no sé qué decirte, ¿no? Claro. Para acompañar bien necesitamos tolerar lo nuestro y bueno, y mostrar esta disponibilidad, ¿no? A veces cuando al principio es más fácil, ¿verdad? Los primeros meses se recibe como más acompañamiento, pero según va pasando el tiempo, incluso es más importante, ¿eh? Porque se va perdiendo la red social, ya no te pregunta tanto cómo lo llevas, cómo estás, cuando han pasado 6 meses o cuando ha pasado un año, ya no te preguntan. ¿Es mejor que se olviden, dices tú? No, a ver. Digo que al principio hay como más acompañamiento. Correcto. Socialmente se entiende y se entrega mucho, ¿no? La red a preguntar cómo estás, ostras, te has quedado viudo, te has quedado sin cómo lo llevas. Pero según va pasando el tiempo, ya no se pregunta cómo lo llevas, cómo estás, estoy aquí, necesitas algo, necesitas que hablemos de esto, porque hay una presión tan grande con esto de los tiempos, con esto de, está fatal, y a lo mejor es que es más difícil el segundo cumpleaños que el primero. A lo mejor es que es más difícil porque yo no estaba elaborando al principio, muchas veces es más difícil. Claro, el tiempo puede ir increciendo lo que es el duelo. Lo que estamos diciendo es que no hay un tiempo correcto y que si lo hay, seguramente el duelo es más largo de lo que la sociedad quiere que sea. Y hablabas de duelo en los niños, pero ¿y en los adolescentes? ¿Cómo es ese duelo?
Bueno, pues también tienen manifestaciones un poco diferentes y digo lo mismo, depende. Hay que valorar, hay que conocer la historia, cómo ha sido, qué pérdida ha sido, cómo es este adolescente, y no hay un mapa genérico ni un protocolo genérico. Sí sabemos que hay algunas manifestaciones que, bueno, que hay que prestar como un poco más de atención y trabajar con la familia. Muy importante, claro que sí. Bueno, tú sabes que hemos pasado por pandemia, ¿no? El COVID, etcétera, etcétera, ¿no? En los últimos años, ¿no? Se habla del duelo colectivo, ¿vale? Del duelo colectivo. ¿Cómo es? ¿Cómo nos afecta a nivel psicológico un duelo de este tipo? Sí, claro. Bueno, pues efectivamente es un impacto y más conscientemente o más inconscientemente, pero está claro que nos afecta a todo el mundo. No estamos fuera, ¿no? Estamos dentro de la vida, de las noticias, y esto último, por ejemplo, ¿no? De Adamuz o el Dana, ¿no? La Dana. La Dana, sí. Qué horror, ¿no? Qué imágenes y qué impacto en los medios, y efectivamente hay un duelo que tiene que ver con lo social y que es colectivo y que es como despierta cosas a nivel comunitario, ¿no? Y a nivel de... Yo, por ejemplo, esto último de Adamuz lo he visto mucho en mí misma y en muchas personas en consulta, cómo me relaciono ahora con el miedo, sí, ¿no? ¿Qué me pasa, ¿no? Con el miedo y... Sí, por supuesto. Y ahí tiene también mucho papel los medios de comunicación y las imágenes, ¿no? Las imágenes se nos quedan grabadas, entran por otra vía en el cerebro y nos impactan mucho. ¿Qué papel tiene hoy en día las redes sociales en el duelo actual? Pues mira, te diría que una doble... ¿Cómo se dice? Como un doble filo, ¿no? Sí. Un arma de doble filo. Yo creo que las redes sociales tienen un poco de eso, sí. Es un poco arriesgado, entonces, claro. Mira, yo he visto en esto de duelos desautorizados y en personas con duelos, de estos como más tabú, que cuesta más nombrar afuera, cuando ha habido pues suicidios o circunstancias de muerte así más difíciles, o duelos que tienen que ver con violencias sexuales en familias, o duelos más complejos, pues redes sociales como lugares de refugio donde conectar con otras personas que tienen esas mismas secuelas, que pueden comprenderte, y hay una labor como psicoeducativa también interesante si encuentro el lugar adecuado donde informarme y donde contactar en positivo, es decir, lugares donde hay un rigor informativo y que sean espacios seguros y con rigor, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que por el otro lado igualmente hay pues mucho veneno en las redes, claro, y muchísima desinformación en la gestión del dolor, incluso algunas cuentas denunciables también, que lo hemos comentado algunas compañeras a veces, donde entonces, bueno, pues sí diría que es un arma de doble filo, hay que saber buscar bien la información y los apoyos, y en las redes sociales no todo vale, porque hay muchas pautas y muchas recetas, no existen recetas mágicas ni universales, y hay por ahí mucho gurú de lo que tienes que hacer y los pasos para estar bien, y bueno, si fuera tan fácil. Entonces, claro que es un arma peligrosa también. Claro. Las herramientas, tratando un poco el tema, digamos, de las herramientas para transitar el duelo, sí. Hablar, por ejemplo, en el caso de un fallecimiento, hablar de la persona fallecida puede ser bueno, puede ser malo. Entiendo que esto también dependerá de los tiempos, de la persona. ¿Es así? A ver, de los tiempos no, de la persona sí, y del tipo de pérdida, por supuesto, porque... Pero en general diría que, por supuesto, si es un ser querido con el que yo estoy en paz, y con hablar de la persona, romper el silencio en general, romper la máscara esta de duelo que cronifica muchas veces el silencio en la familia, por supuesto, y naturalizarlo y hablar del ser querido en general ayuda muchísimo. Es verdad, esto que digo todo el rato, pues depende. Hay personas, duelos donde el nombre es un disparador traumático, si ha habido una relación abusiva, si para mí no, entonces depende. Claro. Si yo, para mí estar en paz es no nombrarle, sí,
Pues no se nombra. Sí, para mí. Pero por eso, en general, y en un duelo sano, en un duelo elaborado y no elaborado, también en un duelo reciente, nombrar a mi ser querido, por supuesto que ayuda y ordena, digamos, es como que permite naturalizar y ordena, sí. Cuando ocurre, porque esto suele suceder mucho, sea duelo o no lo sea, el recordar, porque hablando de redes sociales, si conocemos una de ellas, es muy de recordarte fechas señaladas. Sí. Esto de cuando llega una fecha o llega un aniversario, ¿esto cómo lo podemos afrontar? Porque, a ver, imagínate que es una persona que tenga una cierta sensibilidad, que tenga una cierta nostalgia, que yo creo que también en el duelo juega un papel fundamental. ¿Esto cómo lo puede llevar una persona? Sobre todo cuando estamos teniendo las redes sociales a la mano. ¿Cómo podemos gestionar eso? Bueno, pues mira, yo digo muchas veces que uno se puede preparar. Sé que hay fechas significativas y según se va elaborando el duelo, la diferencia es que el dolor va a ser menos intenso, va a ser más llevadero, según se esté pudiendo integrar, si se está pudiendo integrar. Pero aún así no podemos evitar, y da igual que hayan pasado 10 años, 20 o los que sean, ¿no? Porque es que me da igual, es que es el cumpleaños de mi ser querido, ¿no? Claro. ¿Cómo no voy a recordarle? ¿Cómo no me va a activar? ¿Y qué pasa? Que duela, o sea, que haya ahí donde dolió, ¿no? Esta cicatriz no significa que no esté quizá elaborado el duelo, significa simplemente que puedo ponerme triste y amar a esa persona y recordarla y estar en paz con eso, ¿no? Las fechas señaladas, por supuesto, que son activadoras y también se puede preparar, ¿eh? Porque en las Navidades, por ejemplo, decimos que en familia se preparan para sobrellevarlas mejor. Es un trabajo que hacemos en consulta. O a veces, como me decía esta semana una mujer que hace 2 años que ha perdido a su hermano, ¿no? En unas circunstancias difíciles y para ella el segundo aniversario era especialmente significativo y querían de alguna manera hacer un ritual en casa y en esa fecha señalada prepararlo, ¿no? A nivel familiar y entonces claro que son importantes y que se pueden sobrellevar y preparar y sabemos que activará tristeza, pero no será lo único, se pueden ir llevando mejor. Los tiempos de radio, aunque no te lo creas, están medidos al milímetro. Al milímetro. Y quiero dejarte tiempo porque en la previa estuvimos hablando de los mitos del duelo y también quiero que le des o dejes un mensaje también a los oyentes de que estén atravesando un proceso de duelo, ¿vale? ¿Qué pueden hacer? O al menos cómo sobrellevar ese momento. Y por supuesto no dejar danos tus datos para que los oyentes pues estén en contacto con Lucía Vialás, que es nuestra invitada de hoy. Vale. 5 minutos tienes. Bueno, no sé, yo diría que sí, que lo más importante, ya lo hemos dicho, que es que no hay un tiempo, que es qué hago yo en ese tiempo para elaborar el duelo, que no hay una manera correcta de hacerlo, que hay un movimiento orgánico en estas dos estrategias, en estos dos afrontamientos que llevamos las personas y bueno, que no se hace de una manera particular, ¿no? No hay una manera correcta. Y respecto a esto que decías de las herramientas, perdón, ¿qué nos sirve, no? Bueno, decimos que validar y acompañar las emociones propias y de la otra persona como naturales y humanas, todas ellas, por raras que nos parezcan o difíciles. Permitiré como ese flujo natural, el ritmo que tenga cada uno. Buscar apoyo externo si lo necesito, porque no se puede, solo es más difícil, ¿no? Decimos que es un proceso propio y que es personal, que se elabora, digamos, en la mismidad, pero no en soledad. Somos seres sociales y necesitamos la mirada y la compañía para elaborar.
Y bueno, y también esto de cultivar, digo, como la amabilidad con uno mismo, porque es difícil, sí. Y poder entrenar, y esto está visto que se entrena, sí. Ser amable con lo difícil y con los procesos lentos, ¿no? Que esto somos muy impacientes. Y nada más, bueno, pues mensaje para mí sería relacionado con esto, que los duelos se elaboran, los duelos tienen un cierre, que se sale diferente, que hay aprendizaje, que hay mucha resiliencia en la mente humana, mucha capacidad de sobreponerse y crecer y compartirlo, y que nunca es tarde, además, nunca es tarde para elaborar duelos pendientes. Y bueno, esto que que el dolor es inevitable, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí que lo podemos evitar, trabajándolo y compartiéndolo, el sufrimiento extra, digamos. Entonces sí, sobre todo si hay personas con duelos recientes que no están solos, que es una experiencia humana compartida y que hay esperanza, que hay salida, sí. que hay luz al final y que se sale. Hay recursos, además, hay redes de apoyo dependiendo de los duelos. Hay asociaciones, hay grupos de apoyo. Sí. Entonces, esos son recursos valiosos. Hay valiosos. Herramientas. Por supuesto, hay recursos y hay herramientas valiosísimas. Entonces, pedir apoyo y compartir muchas veces es un bastón fundamental para ese camino que decimos. Es un bastón, por supuesto. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con Lucía Vialás? Pues mira, mi nombre y mi apellido, tengo en la web, estoy en Instagram, puedo dejar por WhatsApp también, puedo dejar mi contacto, que es 613 043 007. Puedo contactar en fin, cualquier duda. Y en Cádiz tengo ¿Tú tienes página web? Pues desde ahí se pueden contactar contigo también, que ¿no? es más fácil por WhatsApp, pero sí, ya hoy en día sí, es más verdad. rápido. Y es por más Instagram, rápido Antonio, ya sí. está todo por Instagram. Ya la web se está quedando antigua. Sí, la web y el Facebook ya está antiguo, ya es todo. Y nada, también daros las gracias por sacar este tema tan importante, sí. Porque hay necesidad social y hay mucha carencia social. Totalmente. Respecto a esto, y muchas personas luego me transmiten mucho alivio, ¿no? De poder tener espacios como este. Sí. Así que darte las gracias. Hombre, hablar una hora del duelo no es fácil. Lo sé, es mi trabajo. Por eso llamamos a los mejores, eso es así. Así que, Lucía, muchísimas... Me gustaría invitar una última cosa. Sí, por supuesto. Que hay en la consulta que estoy en Cádiz, al lado de la Diputación, al lado de Plaza España, voy a preparar un club de lectura sobre duelo. Qué bueno. Y también cositas online, por si hay gente interesada que me contacte. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Lucía, por haber estado con nosotros aquí en Frontera Radio. Y por supuesto que te invitaremos para más entrevistas, más programas, porque bueno, creo que nos ha sabido a poco, pero bueno, al menos esa hora de hablando del duelo creo que nos haya servido a todos. Llega a Jerez la familia más terroríficamente divertida. Teatro Flet presenta La familia Addams, el tributo musical. Una cita inolvidable para cantar, reír y disfrutar con toda la familia. El viernes 12 de junio a las 20:30 horas en el Auditorio Fundación Cajasol. Consigue tu entrada por un donativo de solo 10 euros en entradium.com. Toda la recaudación va destinada íntegramente a beneficio de Uniper. Organiza Uniper, colaboran el Ayuntamiento de Jerez y Fundación Cajasol. La familia Addams, el tributo musical, el viernes 12 de junio a las 20:30 horas en el Auditorio Fundación Cajasol. No te lo pierdas. Este próximo jueves 18 de junio a las 20:30 horas hablaremos sobre un tema tan actual como inquietante: la japicracia o la dictadura de la felicidad.
Vivimos rodeados de mensajes que nos empujan constantemente a ser felices, positivos y exitosos. Pero, ¿qué ocurre cuando la felicidad se convierte en una obligación? Para profundizar en esta reflexión contaremos con la participación de la psicóloga Alejandra Hortas, quien nos ayudará a comprender cómo esta exigencia social puede afectar a nuestra salud emocional, nuestras relaciones y nuestra forma de vivir. Te esperamos en el programa Soledades este jueves 18 de junio a las 20:30 horas en el 96.4 de la FM, aquí en Frontera Radio.